Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Ateneo de Málaga y muchísimas gracias a la Asociación de Astronómica Sirius por esta magnífica charla que vamos a tener esta tarde. Para el Ateneo de Málaga es un lujo y un placer muy grande poder tener aquí a la asociación y a Pablo, que también es un lujazo tremendo. Así que simplemente quería eso, en nombre del Ateneo de Málaga, como presidenta institucional, daros la bienvenida y agradecerle a Sirius que nos traiga aquí esta magnífica ponencia. Sin más, le paso la palabra a María Rus. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, queremos ser breves para darle todo el protagonismo al invitado, que es quien lo merece. Y además es que si no se enfada y de mal humor no lo aguanta nadie, vamos, bueno. Bueno, qué placer ver este maravilloso lugar repleto de caras conocidas, de amigos y de sobre todo el calor que queríamos tener para que Pablo tuviera pues esa sensación, esa cercanía y el calorcito que aquí en Málaga tenemos para ti. Y es una ocasión muy especial. Desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio hemos querido darle y le damos las gracias a María Victoria por cedernos y sobre todo en estas fechas tan complicadas este maravilloso espacio que resuma letras y que ahora lo hace de ciencia. Así que muchísimas gracias, de verdad estamos encantados y súper agradecidos de compartir este espacio y además de cedérselo a la figura del doctor Pablo Arrabal. Muchísimas gracias, María Victoria. Bueno, pues no nos vamos a enrollar mucho porque a mí me dan un micrófono y entonces nos perdemos y ya se sabe. Bueno, pues vamos sin más a hacer pues una breve guía porque, claro, la importancia de que estemos aquí esta noche es para conocer y para ir un poco más allá, traspasar esos límites. Y el encargado de hacer ese cruce y ese viaje por el espacio va a ser este malagueño al que queremos mucho, este malagueño del Palo, que estudió la licenciatura de Física en la Universidad de Granada y posteriormente el máster de Astrofísica en la Universidad de La Laguna. El doctorado lo realizó en el Instituto de Astrofísica de Canarias, con estancia de investigación en la Universidad de Lancaster. Durante el doctorado no paró, evidentemente, trabajó en la búsqueda y caracterización de galaxias muy lejanas en el universo primitivo con datos del Gran Telescopio Canarias, el Gran TENCAM, y el Telescopio Espacial Hubble. Precisamente su especialidad es la formación y evolución de galaxias a lo largo de la historia del universo, particularmente en la etapa más temprana del mismo. Actualmente trabaja en el NOEG Lab, el Laboratorio Nacional de Investigación de Astronomía Óptica e Infrarroja, perteneciente a la Agencia de Ciencia estadounidense en Tucson, en Arizona, y relativo al James Webb, al telescopio espacial, pues ha trabajado con simulaciones de espectropía, multiobjeto del instrumento NISSPEC, tú me corriges, Pablo, ¿vale? Está bien, que son los únicos del mundo que han publicado simulaciones de este modo de observación y con ellas ha testado y contribuido a mejorar el software de procesamiento de datos del telescopio. Forma parte de 3 de los proyectos científicos aprobados por la NASA para el primer año de operaciones con el James Webb, incluyendo uno que lidera y que está enfocado al estudio de los efectos del entorno en galaxias pertenecientes a un protocúmulo galáctico en el universo lejano, que esto suena como muy fuerte y se ha quedado corto. Bueno, yo me he quedado corta porque creo que había novedades en cuanto a esos proyectos. Hay más, ¿no? Sí, o sea, esos son proyectos en los que yo trabajaba hace un año, ¿no? Cuando empezó todo el proceso de empezar las observaciones con los primeros proyectos del James Webb. Ahora mismo trabajo en algunos más, ¿no? Hay algún proyecto más que lidero y hay muchos proyectos en los que participo de otras colaboraciones. Cuéntalo bueno, ahora que estamos solos. Para eso está la pantalla. ¿Seguro? Sí. Vale. Vamos a hablar de algunos de ellos. Bueno, pues yo creo que lo importante es ahora
darle ese aplauso porque nos vamos a quedar con Pablo Arrabal y ver esos desafíos y hallazgos del telescopio James Webb, una mirada al universo primitivo que nos va a hacer disfrutar muchísimo esta noche. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Vamos a esperar a ver que nos apaguen las luces. Mientras tanto, agradecer a Sirio y al Ateneo de Málaga por organizar esta charla y por dejarnos utilizar este espacio para disfrutar un poquito de estos primeros resultados del James Webb. Gracias especialmente a Jesús Nava, que está aquí, que es el hombre que ha estado hablando con uno y con otro para hacer posible esta charla, que sé que has tenido que trabajar extra para organizar este evento, así que muchas gracias a ti en concreto. Y bueno, yo voy a hablar un poco de resultados interesantes de este primer año y medio de observaciones científicas con el telescopio espacial James Webb. Por suerte, estoy seguro que muchos ya habréis visto cantidad ingente de artículos de prensa, de titulares sensacionalistas fundamentalmente, pero también de cosas realistas sobre proyectos y resultados del telescopio. ¿No? Está siendo un auténtico éxito y por suerte pues hay infinidad de resultados que podríamos hablar hoy aquí. Yo me voy a limitar a resultados relacionados con el ámbito del universo profundo, que es mi especialidad, es lo que yo me dedico como investigador. E incluso dentro del universo profundo ni siquiera vamos a tratar todos los grandes resultados que ha habido con el James Webb. Yo he traído unos cuantos que considero que son interesantes desde mi punto de vista. Hay muchos más, ¿no? Podríamos quedarnos aquí hablando horas y horas. Y bueno, la charla va a ser muy divulgativa. Yo he intentado que todo sea en un lenguaje que sea inteligible para todo el mundo, que no requiera un conocimiento previo de astrofísica. Pero es verdad que no quería tampoco que fuera simplemente poner imágenes bonitas y ya. Entonces, en algunos puntos voy a intentar explicar algunos conceptos que creo que es interesante conocer y que van a ayudar a entender por qué algunos resultados son interesantes o cómo llegamos a medir algunas cosas, ¿no? Muy bien. Pues empezamos hablando un poquito del cacharro en sí, que aquí lo podéis ver también, que lo hemos traído de invitado. El James Webb, bueno, ya todos los que estáis aquí seguro que habéis oído hablar de él, es el mayor telescopio espacial jamás lanzado al espacio. Es una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Y en él han participado 14 países diferentes y miles de científicos y de ingenieros desde que empezaron las actividades de desarrollo de todo el instrumental de este macrotelescopio. Ha costado 10.000 millones de dólares y empezó a construirse en 2004. Ha sido un proyecto que se ha hecho de rogar, ha tardado mucho tiempo, ha habido muchos retrasos, pero finalmente fue lanzado hace casi 2 años y bueno, nos ha sorprendido a todos con los resultados y las imágenes que nos está proporcionando. Aquí os muestro un pequeño esquema de las diferentes partes del telescopio. Yo hoy no voy a hablar mucho de lo que es la ingeniería, de lo que son los componentes del telescopio. Ya después del lanzamiento hice una pequeña charla con Sirio precisamente en la que hablé un poco más de los diferentes elementos. Hoy voy a mencionar solo algunos de los más llamativos, ¿no? Obviamente el primero que salta a la vista es el espejo segmentado del primario del James Webb, ¿no? Está compuesto por 18 hexágonos independientes, 18 segmentos independientes de berilio cubierto con una finísima capa de oro de tan solo unos cientos de átomos de grosor. ¿Por qué estos elementos? Por el tipo de radiación que el James Webb trabaja, ¿no? El James Webb es un observatorio que observa en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio. Y en ese sentido el oro es el elemento que mejor refleja este tipo de radiación, de ahí que el recubrimiento externo sea de oro, ¿no? Además, al trabajar en este rango de longitud de onda, todos los detectores del telescopio son sensibles a la emisión térmica de los propios componentes del telescopio, de manera que el telescopio tiene que estar muy, muy, muy frío, ¿no? Los cuerpos, incluidos nosotros las personas, simplemente por tener una temperatura emitimos radiación en el rango del infrarrojo, ¿no? Entonces, todos los componentes que intervienen en la observación necesitan estar a temperaturas muy, 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 muy bajas, ¿no? Estamos hablando del orden de menos 230 grados, una cosa así, ¿no? Para evitar que la propia emisión térmica de esos componentes altere las medidas que estamos tomando, ¿no? de los objetos que observamos en este rango. Y en ese sentido, el berilio es un elemento que permite
crear este tipo de espejos y además que trabaja bien a temperaturas muy bajas. Algunos detalles reseñables del espejo primario, detalles curiosos. Uno de ellos es lo liso que es, o sea, lo bien alisadito que está, que básicamente si cogiéramos uno de estos hexágonos y lo extendiéramos a todo el área de Estados Unidos, no habría ninguna imperfección que superara los 5 centímetros de altura, lo cual es realmente sorprendente. O sea, tú me dices a mí que te dibujo una línea recta en un papel y te hago más de 5 centímetros de diferencia sin necesidad de extenderlo hasta el área de Estados Unidos, ¿no? Y otro detalle curioso de estos espejos es que fueron creados mal, entre comillas, a temperatura ambiente, para que cuando se enfríen hasta las temperaturas a las que el observatorio va a trabajar y mengüen, ¿no?, por efecto de ese enfriamiento, adquieran la forma exacta que tienen que tener para operar a la perfección. Y bueno, el otro elemento icónico del James Webb es esta especie de cometa, ¿no?, que es esto que vemos aquí, que es el escudo solar, una de las grandes maravillas de la ingeniería que se ha desarrollado específicamente en el ámbito del desarrollo de este telescopio espacial. Y básicamente son 5 capas de Kapton recubiertas por diferentes aleaciones de metales reflectantes y consiguen una diferencia de temperatura. Cada una de estas capas tiene el grosor de un cabello humano, o sea, son capas realmente finas. Era una de las partes más delicadas del lanzamiento y del proceso de despliegue del telescopio en su momento, que por suerte todo fue bien. Y solo con estas 5 capas consiguen una diferencia de temperatura de 360 grados centígrados entre la cara del telescopio que da siempre al Sol, que es esta que vemos aquí, Sun Facing Side, y la cara del observatorio donde se encuentran los elementos que hemos dicho que tienen que estar muy fríos, ¿no? Pero ¿por qué lanzamos telescopios al espacio? Aquí os enseño algunos de los más icónicos, aparte del James Webb. Habría que haber incluido también Euclid, que fue lanzado recientemente de la Agencia Espacial Europea. Pero ¿cuál es la ventaja que tienen estos telescopios en el espacio con respecto a telescopios terrestres? Pues, bueno, aparte de detalles como la contaminación lumínica, el factor fundamental, la ventaja fundamental es que los sacamos fuera de la atmósfera y evitamos toda la distorsión que la atmósfera crea a la hora de observar cosas que están fuera de nuestra atmósfera, ¿no? La atmósfera, pues, por suerte nos protege de la radiación ultravioleta, absorbe muchas longitudes de onda, pero eso se convierte en un impedimento a la hora de intentar explorar el universo desde aquí, ¿no? Si veis aquí, esto es una representación aproximada de donde están las ventanas de observación de la atmósfera, ¿no? Esto sería lo que corresponde al rango visible, que por suerte pues el rango donde la atmósfera es relativamente transparente y podemos observar, pero a medida que nos vamos pues, al ultravioleta, rayos X o radiación infrarroja, se hace muy difícil observar desde Tierra. De ahí que intentemos sacar estos telescopios al espacio, ¿no? Aquí veis lo que es el espectro electromagnético. De esto voy a hablar mucho el día de hoy, así que vamos a echarle un vistazo aproximado. Este pequeñísimo rango que veis aquí es lo que llamamos el visible o el óptico, que básicamente corresponde a las longitudes de onda que nosotros somos capaces de ver. Es decir, todo lo que nosotros vemos es luz en este rango. Y si os fijáis, el mítico telescopio espacial Hubble observaba mayoritariamente en ese rango, ¿no?, en el visible, un poquito en el ultravioleta y mínimamente en el infrarrojo cercano. Si nos vamos a longitudes de onda más cortas o frecuencias más altas, la longitud de onda y la frecuencia son magnitudes análogas, pues nos movemos hacia el ultravioleta, rayos X, rayos gamma, sucesivamente. Si vamos en el sentido contrario, a longitudes de onda más largas, frecuencias más bajas, nos movemos hacia el infrarrojo. Esto sería el infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo lejano, microondas y ondas de radio, ¿no? Como hemos dicho, James Webb observa infrarrojo cercano, infrarrojo medio. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene observar en infrarrojo en vez de observar en el visible? En astrofísica, igual que en todo en general, observar diferentes longitudes de onda da cuenta de diferentes fenómenos físicos, nos da cuenta de diferentes procesos que ocurren en el objeto que estés observando, ¿no? Para ilustrarlo, vamos a ver esta imagen mítica ya, ¿no?, de
los pilares de la creación dentro de la nebulosa del Águila. Esta es la imagen en el óptico de Hubble. De nuevo, esto es luz visible. Esto sería más o menos como nosotros lo veríamos si estuviéramos allí. Lo que veis aquí es una región, lo que llamamos una región de H2, una región de formación estelar, ¿no? Una zona del universo en la que hay una concentración muy alta de gas, de hidrógeno y de polvo, y ese gas de hidrógeno está colapsando y está formando estrellas nuevas, ¿no? Es como un sitio donde las estrellas nacen. Si veis, pues veis que hay muchos puntitos, que son estrellas que están formándose en el entorno de la nebulosa, ¿no? Pero la mayoría de ellas están ocultas, están eclipsadas, están opacadas por el polvo y por el gas de la nebulosa, especialmente en estas grandes columnas donde hay más concentración de polvo, ¿no? Cada una de estas columnas tiene una longitud aproximada de 4 o 5 años luz. Esto todavía es casa, esto es un objeto que está a 7.000 años luz de la Tierra, todavía es dentro de nuestra galaxia, todavía no hemos salido, todavía no estamos en el universo profundo, es solo por ir calentando poco a poco, ¿no? ¿Qué pasa si vemos este objeto en el infrarrojo cercano? Que de repente aparecen miles de estrellas que no veíamos antes en el óptico, ¿no? Esto ya es una imagen de James Webb, NIRCam, que es la cámara principal del instrumento, del observatorio, una visión en el infrarrojo cercano. De nuevo, esto es el óptico, como veis, las estrellas que vemos aquí están opacadas y al verlas en el infrarrojo cercano aparecen, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque el polvo y el gas es semitransparente a la radiación en el infrarrojo medio. De manera que la luz de esas estrellas que están detrás de ese polvo es capaz de escapar y de llegar a nosotros y somos capaces de ver todas estas estrellas, ¿no? Realmente la cantidad de estrellas que se están formando en esta región de formación estelar. Pero ¿qué pasa si vamos un poquito más hacia el infrarrojo? Nos movemos al infrarrojo medio. Vemos esto, bueno, esto es una imagen también del James Webb, el instrumento MIRI, que es el que observa longitudes de onda más largas de todas. Y vemos que las estrellas vuelven a desaparecer. En este caso no es un problema de opacamiento, no es un problema de que haya una absorción. Tiene que ver con la emisión intrínseca de las estrellas, ¿no? Las estrellas típicamente no emiten mucha luz en el infrarrojo medio. Pero lo que sí vemos es la emisión térmica del polvo. ¿Qué significa esto? Que las estrellas calientan el polvo presente en la nebulosa y esa radiación, esa energía, se vuelve a emitir, el polvo vuelve a emitirla en forma de radiación térmica, ¿no? Simplemente por su propia temperatura. De manera que las medidas en el infrarrojo medio nos permiten trazar muy bien la distribución de polvo y de gas en este tipo de objetos. Así pues, como hemos visto, cada uno de los rangos, óptico, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, dan cuenta de fenómenos diferentes y nos abren ventanas diferentes a diferentes procesos dentro del mismo objeto, ¿no? La ventaja fundamental del James Webb es que nos permite observar por primera vez en este rango y en este rango con una precisión que antes era impensable, ¿no? Con una precisión equiparable a la precisión con la que observábamos en el óptico con el Hubble o incluso superior, ¿no? En el infrarrojo. Y bueno, antes de salir un poco más lejos, vamos a ver un último ejemplo de esto. Esta es la nebulosa, la galaxia M74, también conocida como la galaxia fantasma. Esto, de nuevo, es una imagen de Hubble, esto es luz visible. Aquí lo que veis, cada uno de estos pequeños grumitos rosas se corresponde con una región de formación estelar, como la que hemos visto ahora mismo, como los pilares de la creación. Y esta otra es la imagen, impresionante imagen en el infrarrojo medio del James Webb. Personalmente, una de mis imágenes favoritas, a pesar de que yo no trabajo en este área, pero es realmente fascinante, ¿no? Hace honor al nombre de galaxia fantasma, ¿verdad? Y aquí lo que vemos, pues, es estos filamentos, la imagen en el infrarrojo medio traza todos estos filamentos de polvo y de gas en la estructura espiral de la galaxia, ¿no? Además, en el centro, núcleo de la galaxia, donde no hay mucho polvo ni mucho gas, nos permite tener una imagen limpia del cúmulo de estrellas en el centro de esta galaxia, ¿no? Ahora mismo os estoy engolosinando con imágenes bonitas, porque conforme nos vayamos a galaxias más lejanas,
las cosas van a empezar a ser un poco menos evidentes, ¿no? Esto todavía es una galaxia cercana, esto está prácticamente lo que diríamos la vecindad de nuestra galaxia, ¿no? Esto está a 32 millones de años luz, que sé que suena a una distancia muy grande, pero es realmente cerca comparado con las galaxias que vamos a ver al final de la charla. Muy bien, hemos visto un poco cómo influye las diferentes observaciones en diferentes rangos de longitud de onda a la hora de trazar diferentes procesos, pero hay otro motivo especial por el que observar en el infrarrojo es muy relevante y en este... Perdón, voy a darle otra vez, que es muy brillante. Y ese motivo tiene que ver con el famoso efecto Doppler, ¿no? O cómo la frecuencia de una onda varía en función de la velocidad relativa entre el emisor y el receptor. Una última vez. Y bueno, el ejemplo clásico es el de la sirena del coche, ¿no? Que se acerca a nosotros, la oímos más aguda cuando se está acercando, la oímos una frecuencia superior, una longitud de onda más corta, y al revés, ¿no? Cuando se aleja la oímos más grave, una frecuencia inferior, una longitud de onda más larga. En las galaxias ocurre lo mismo, le voy a pasar ya. En la galaxia ocurre lo mismo cuando la luz se aleja, o sea, cuando la galaxia se aleja o se acerca a nosotros, la vemos desplazada al rojo, desplazada al azul, ¿no? Y en concreto, en el universo, debido a la expansión del universo, todas las galaxias se alejan de todas, grosso modo, ¿no? Hay algunas, las que están más ligadas gravitacionalmente entre sí, sí que hay alguna que se acerca entre sí, pero en términos generales todas las galaxias se alejan de todas las galaxias. Esto es lo que llamamos el redshift cosmológico. Redshift es una palabra que me vaya a oír utilizar con frecuencia, así que vamos a pararnos un ratito a explicar lo que significa. Básicamente, cómo todas estas galaxias se están alejando de todas, nosotros somos capaces de medir cómo de desplazada al rojo o cómo de elongada su radiación se encuentra, ¿no? De manera que galaxias que están más lejos se alejan más rápidamente de nosotros y su emisión se traslada a longitudes de onda más largas. Normalmente nosotros nos referimos a esto como desplazamiento al rojo o redshift, simplemente porque el rojo dentro de la luz visible es el que tiene la longitud de onda más larga, ¿no? Y el violeta y el azul el que tiene la longitud de onda más corta. Pero realmente desplazamiento al rojo se refiere simplemente a desplazamiento hacia longitudes de onda más largas, ¿no? Aquí está un poco antiintuitivo porque está al revés. Pero básicamente lo que sucede es que galaxias que están muy, muy, muy lejos se alejan de nosotros muy, muy, muy rápido, tanto que su emisión es capaz de desplazarse incluso pasado el espectro visible y llegar hasta el infrarrojo, ¿no? Y eso es una de las grandes ventajas que tiene James Webb, que es capaz de observar esa luz de estas galaxias tan desplazadas, ¿no? Ya no entramos en un tema de potencia óptica, ¿no? Hubble, por mucho que observara una región de cielo, nunca iba a ser capaz de encontrar galaxias más lejanas que X época del universo, ¿no? Simplemente porque es incapaz de medir la radiación de esos objetos, porque no mide en el infrarrojo, mide únicamente en el visible, así que tiene esa limitación. Podría observar un tiempo infinito y nunca llegaría a ver nada, porque la luz de esas galaxias no se emite en esa longitud de onda, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con algunos de los resultados interesantes. De momento vamos a empezar con una cosita un poco más cerca. Z, que lo vais a ver con frecuencia, es la letra que determina el redshift, ¿no? De nuevo, el redshift más alto significa galaxias que están más lejos, significa épocas más tempranas en la vida del universo. En concreto, Z2 pues, ya son galaxias lejanas, no son como las galaxias que hemos visto antes, pero todavía no son galaxias tan lejanas como las que vamos a ver al final, ¿no? Y bueno, uno de los primeros descubrimientos interesantes fue el encontrar morfología compleja en galaxias a redshift 2, en galaxias en una época anterior a lo que nosotros esperábamos encontrar este tipo de formaciones, ¿no? En concreto, nos referimos a estas barras en la galaxia espirales. Aquí veis la comparación entre la imagen de Hubble en el visible que teníamos anteriormente, la imagen del James Webb en el infrarrojo, donde la barra es absolutamente evidente. Aquí uno podría intentar intuir que haya algo, pero realmente no podría demostrar que hay una barra en
en estas imágenes, ¿no? Aquí no solo tenemos una resolución espacial mejor, sino que además estamos viendo, como hemos dicho antes, estamos viendo la formación de estrellas mejor, estamos viendo a través del polvo mejor y somos capaces de efectivamente confirmar que ahí hay una barra, ¿no? Para ser justos, la comparación no es del todo justa porque Hubble, como hemos dicho, observa en el visible, la resolución espacial en el visible es mejor que la resolución espacial en el infrarrojo. Si quisiéramos realmente comparar esta imagen con algo análogo para ver cuál ha sido la mejoría del James Webb, tendríamos que comparar con una imagen previa en el infrarrojo también, en el mismo rango, en la misma región del espectro electromagnético que estamos observando. Si hacemos esa comparación nos quedaría una cosa así. Esta es realmente la mejoría que nos está proporcionando el James Webb. Esto es una imagen de Spitzer, que es el telescopio espacial previo al James Webb que observaba en el infrarrojo. Y esto, bueno, esto es realmente una simulación, pero es el factor de mejoría que tenemos, no es realmente sustancial. Y bueno, muchas de estas galaxias, o varias de estas galaxias, se encontraron, esto es parte del proyecto CIRS, del que hablaré luego al final un poquito más, uno de los proyectos en los que yo trabajo. Y encontramos varias galaxias, todas en esta época del universo, que tenían estas barras, ¿no? Las barras son un objeto que intriga un poco a los astrofísicos porque aún no somos capaces de saber exactamente cómo se forman y qué papel juegan en la evolución de las galaxias, ¿no? Se cree que tienen un papel importante a la hora de proveer de gas a las regiones centrales de las galaxias y aumentar la producción de estrellas en las regiones centrales. Y bueno, el hecho de que se encuentren en una época anterior a lo que se creía es muy interesante porque también, digamos, que aporta un nuevo mecanismo de enriquecimiento a los modelos de evolución de galaxias. Bueno, yendo un poquito ahora a galaxias más cercanas momentáneamente, vamos a hablar de otro descubrimiento que a mí personalmente me parece muy interesante y es que el descubrimiento de moléculas complejas en entornos hostiles, ¿no? Esta imagen que veis aquí es la famosa imagen del quinteto de Stefan, fue una de las primeras imágenes del James Webb también. Son estas 5 galaxias que están como bailando entre sí. Realmente hay que decir que solo estas 4 se encuentran en la misma distancia, digamos, están interaccionando. Esta galaxia de aquí realmente está mucho más cerca, no está en el mismo plano de profundidad. Pero bueno, recibió el nombre de quinteto de Stefan hace mucho tiempo. Y básicamente, bueno, esta galaxia de aquí y otras galaxias similares han sido observadas por un equipo de la Universidad de Oxford, liderada por un andaluz, Ismael García Bernete, y ellos han encontrado que estas moléculas, las moléculas en cuestión, son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que tengo que pensarlo en español. Y bueno, son moléculas orgánicas relativamente frecuentes en el universo, pero que nunca se habían podido estudiar con detalle en el núcleo de las galaxias, no cerca del núcleo de las galaxias. Esto es algo que se ha hecho por primera vez ahora. Además, este tipo de moléculas se cree que puede formar parte de los prebióticos que pueden jugar un papel a la hora del origen de la vida, ¿no? Así que son sin duda cosas que es interesante tener en el punto de mira. Y bueno, en este estudio, Ismael y compañía encontró estas moléculas en las inmediaciones del agujero negro supermasivo central de la galaxia en cuestión, ¿no? Que son entornos muy agresivos en los que se creía que este tipo de moléculas se destruiría. Y no solo eso, sino que además hemos encontrado el mismo tipo de moléculas en épocas del universo anteriores a lo que esperábamos, ¿no? En concreto, aquí estamos hablando de Redshift 4. Redshift 4 ya es unos 1.500 millones de años después del Big Bang, ¿no? Por hacernos una idea, el universo tiene 13.800 millones de años. 1.500 millones de años ya es una época bastante temprana, ¿no? Y bueno, este estudio tiene la particularidad de que no solo utiliza las inmejorables capacidades del James Webb, sino que además aprovecha un efecto de lente gravitacional, que esto que vemos aquí, ¿no? Lo que vemos recibe el nombre de anillo de Einstein y
resumidas cuentas, son dos galaxias que están alineadas en nuestra línea de visión, de modo que la masa de la galaxia más cercana curva el espacio alrededor de ella y desvía la trayectoria de la luz que viene de la galaxia que está de fondo. Y eso causa esta distorsión, eso causa este anillo y además causa una amplificación igual que una lente. Una lente funciona por el mismo mecanismo, que desvía los rayos de luz y los enfoca de un modo diferente. Y bueno, utilizando el James Webb y aprovechándose de este fenómeno, este equipo fue capaz de identificar un patrón de emisión muy característico en torno a 3,3 micras. Aquí lo que veis es energía, longitud de onda. Y bueno, el modelo o el espectro rojo se corresponde con una galaxia cercana, donde estas moléculas han sido estudiadas en mucho detalle. Y el espectro que veis en negro y moradito es la emisión que ellos encontraron en esta galaxia Redshift 4. Ambos estudios en conjunto nos dan cuenta de cómo de abundantes pueden ser, o sea, de que quizás este tipo de moléculas son más abundantes de lo que pensábamos, tanto porque sobrevivan mejor en entornos agresivos, en entornos de alta energía, como porque se generen antes de lo que creíamos. Y bueno, todavía no podemos sacar mayores conclusiones, ¿no? Pero son sin duda resultados interesantes si al final es posible demostrar que este tipo de moléculas de hidrocarburos aromáticos policíclicos juegan un papel relevante en la formación de la vida, en el origen de la vida. Y bueno, de hot topic a hot topic, que sería una charla de divulgación astrofísica sin hablar de agujeros negros. Así que aquí os traigo algunos para quitaros el deseo. Uno de los resultados interesantes de este primer año y pico han sido la detección de los primeros agujeros negros supermasivos de baja masa. ¿Qué es esto? No, esto suena a contradicción. ¿Qué es eso de supermasivos de baja masa? Pues es precisamente eso. Son agujeros negros que, digamos, catalogan como supermasivos. Son agujeros negros en el centro, en los núcleos de las galaxias, de decenas de millones de masas solares, pero que son menos masivos que otros agujeros negros análogos en la misma época del universo. Y bueno, es bonito porque este tipo de agujeros negros estaba predicho teóricamente. O sea, nosotros sabíamos que este tipo de agujeros negros tenía que existir, pero no teníamos las herramientas para ser capaces de observarlos. Y gracias al James Webb hemos podido observar los primeros de estos agujeros negros supermasivos de baja masa, lo cual siempre es una alegría el poder confirmar las predicciones de la teoría. Y bueno, no tengo imágenes bonitas, no es como Sagitario A, no es como esas imágenes de agujeros negros de nuestra propia galaxia, así que os dejo aquí esta ilustración para que la veáis mientras tanto, pero sí os puedo contar un poco cómo encontramos estos objetos. Y digo encontramos porque realmente fuimos nosotros, fue mi equipo el que encontró los primeros agujeros negros supermasivos de baja masa en datos de CIRS también, del que hablaré luego un poco más. Lo que tomamos fue lo que llamamos espectroscopía, que es un concepto que también voy a explicar un poco porque vamos a utilizarlo un poco más adelante. Espectroscopía consiste en limitar la luz que te llega de un objeto en concreto y dispersarla, digamos, descomponerla en sus diferentes componentes de longitud de onda en un rango concreto del espectro electromagnético, ¿no? De manera que normalmente cuando tú observas un objeto con una imagen, lo que tienes es un único punto en un filtro de longitud de onda concreto, es solo un punto de energía contra longitud de onda, digamos, mientras que cuando observas un objeto con espectroscopía tienes toda su distribución de energía al completa, tienes muchísima más información. El problema es que estas observaciones son mucho más caras en varios sentidos, ¿no? Y lo que sucede es que en presencia de agujeros negros supermasivos, ciertas líneas de emisión, aquí en concreto estoy mostrando líneas de hidrógeno, tienen un ensanchamiento que no tendrían en condiciones normales, ¿no? En condiciones normales estas líneas serían mucho más finas. Lo que sucede aquí es que el material que está siendo devorado por el agujero negro central de la galaxia, ¿no? Esto se llaman galaxias de núcleo activo, no lo he puesto, bueno, da igual. Galaxias de núcleo activo es el nombre que reciben cuando el agujero negro central está acretando material activamente, ¿no? Y lo que sucede es que ese material gira en velocidades muy rápidas alrededor del agujero negro central en su caída al agujero, de manera que hay un efecto Doppler superpuesto al propio efecto Doppler de la galaxia, ¿no? O sea, nosotros tenemos que esta galaxia, bueno, en concreto estas galaxias están en torno a Redshift 5,
galaxias que se están alejando de nosotros, que tienen un efecto Doppler por alejarse de nosotros, pero encima de eso hay una velocidad relativa debido a la rotación frenética alrededor del agujero negro, ¿no? De modo que hay cierta parte del gas que está cayendo al agujero negro que emite en longitud de onda ligeramente superior y cierta parte del gas que está cayendo y se está alejando de nosotros en esa caída, en esa rotación, que emite en longitudes de onda un poco más cortas, ¿no? Y eso es lo que produce este ensanchamiento de las líneas que pasa en estos procesos. Y bueno, aquí os enseño un poco la comparación de estos tres, que fueron los primeros que encontramos, comparada con otros agujeros negros supermasivos similares, en épocas similares de la vida del universo. Y como veis, bueno, la masa de estos agujeros negros es muy diferente, ¿no? Estos agujeros negros que encontramos aquí tienen, como digo, masas de 10 millones de masas solares, mientras que los agujeros negros clásicos, digamos, los agujeros negros que conocíamos anteriormente en esta época del universo, tienen masas de 1000 millones de masas solares. Una diferencia importante. Además, si os fijáis, no hay agujeros negros detectados previamente más allá de unos 650 millones de años después del Big Bang. Este objeto de aquí, CIRS 1019, fue el agujero negro supermasivo más lejano, además de ser uno de los primeros agujeros negros supermasivos de baja masa cuando lo encontramos. Y esto sí que era una sorpresa, ¿no? El encontrar un agujero negro supermasivo ya formado en esta época del universo sí que es algo que no nos esperábamos. Y bueno, nosotros encontramos los primeros, pero después aparecieron muchísimos más, ¿no? Estos puntitos rojos los puntitos rojos son su representación característica, digamos, su forma característica debido a sus propiedades, pero bueno, muchos estudios que también tomaron espectroscopía de estos objetos descubrieron las mismas líneas ensanchadas que os estaba mostrando antes. Lo cual en sí mismo no es tanto una sorpresa, es algo llamativo, pero no deja de... O sea, no es algo tan abundante que contradiga las predicciones de los modelos teóricos. Nosotros sabíamos que este tipo de objetos existía. No sabíamos en qué abundancia, pero sabíamos que existían. Y bueno, vamos a ir entrando ya a galaxias realmente lejanas. Antes de eso, os voy a hacer un pequeño resumen breve de las primeras etapas de la historia del universo, por ponernos un poco en situación. Bueno, básicamente todos conocemos el modelo cosmológico actual, que es el modelo del Big Bang, ¿no? En el que hay un Big Bang primigenio donde se crea el universo. Y bueno, nos saltamos un poquito de esta parte. Digamos que llegado un punto, sucede lo que se llama la recombinación, lo que estaría aquí unos 380.000 años después del Big Bang. La recombinación es el momento en el que el universo se ha expandido lo suficiente para reducir su temperatura y que las partículas sean capaces de asociarse entre sí. No, previamente las partículas tenían demasiada energía, no podían ligarse los electrones, no podían ligarse con los protones para formar átomos neutros. Y ese universo ionizado, digamos, de protones y electrones separados, era opaco a los fotones, a la radiación electromagnética. Cuando esto sucede, cuando el universo se expande suficiente, se enfría y empiezan a formarse estos átomos neutros, el universo se vuelve neutro rápidamente, ¿no? Todos estos protones y electrones sueltos, una vez que han perdido energía, se unen entre sí y crean un universo neutro que permite la salida de estos fotones primordiales, ¿no? Y es lo que conocemos como el fondo cósmico de microondas, que es la primera imagen que tenemos del universo. Y es una imagen, bueno, básicamente la imagen más importante dentro de la cosmología, ¿no? Y a partir de ahí entramos en lo que se llaman las Dark Ages, la edad oscura del universo, que a mí siempre me ha parecido un nombre muy como de fantasía épica, ¿no? La edad oscura del universo, suena realmente tenebroso, ¿no? ¿Qué pasará ahí? Y lo que pasa básicamente es que tenemos un universo neutro en su conjunto, transparente a los fotones, pero no hay fotones, o sea, no hay fuentes de emisión de luz. No se han creado todavía estrellas ni galaxias que emitan luz propia. En algún punto en esta Dark Ages llegamos a la formación de las primeras estrellas y galaxias, pero no sabemos cuándo pasa eso. Esto es lo que estamos intentando descubrir con el James Webb, ¿no? Estamos intentando llegar a las primerísimas estrellas, a las primerísimas galaxias y ver si realmente llegamos a un punto en el que dejamos de ver galaxias y podemos deducir que las primeras galaxias se formaron en esa época,
Pues estas son las galaxias que estamos intentando encontrar. ¿Cómo buscamos estas galaxias? Aquí me vaya a permitir que me ponga un poquito técnico, pero creo que merece la pena para entender un poco mejor cómo es todo este proceso, ¿no? Básicamente, estas galaxias se buscan utilizando lo que se llama la técnica del corte de Lyman. ¿Vale? ¿Qué es el corte de Lyman? El corte de Lyman es un corte abrupto en la emisión de la galaxia a medida que va observándola en diferentes filtros de longitud de onda. Y este corte se produce debido precisamente al abundante hidrógeno neutro que hay en estas épocas primordiales del universo, ¿no? Este hidrógeno neutro absorbe toda la radiación que se emite en longitudes de onda más cortas, es decir, fotones más energéticos, que cierto valor que corresponde a una transición fundamental del átomo de hidrógeno, de modo que toda esa luz es absorbida y dispersada y no llega a nosotros, y no somos capaces de ver esa galaxia en esas longitudes de onda inferiores. Además, nosotros sabemos a qué longitud de onda ese proceso ocurre teóricamente, de manera que cuando lo observamos desplazado el rojo, eso nos da una medida de a qué distancia están esas galaxias, ¿no? De cómo de lejos se están alejando y de a qué distancia están en el universo y a qué época pertenecen. Esto que os muestro aquí es un ejemplo claro de este proceso, ¿vale? Aquí lo que vemos son 25 imágenes diferentes de GTC, de Gran Tecán, en la isla de La Palma. Cada una de estas imágenes utiliza un filtro de longitud de onda diferente, ¿no? Yendo de longitudes de onda más cortas aquí, más largas hacia la derecha, ¿no? De nuevo aquí lo que veis es longitud de onda en el eje, o sea, serían valores más cercanos a esta zona o más cercanos a esta zona. Si nos vamos a las longitudes de ondas más largas, si veis, no sé si sois capaces de percibir estas dos rayitas que tenemos aquí marcando el objeto central, podéis ver que detectamos el objeto central, que seguimos viéndolo. Cada uno de estas imágenes corresponde con un punto en este diagrama de densidad de flujo, longitud de onda, ¿no? Serían estos puntos. Conforme nos vamos moviendo en esta dirección, los vamos viendo por aquí. Llegamos a un punto en el que vemos que el objeto es más brillante de lo normal, ¿verdad? En este punto el objeto es claramente más brillante que en el resto de puntos, que se corresponde con este punto de aquí, que bueno, es una línea, lo que llamamos la línea de Lyman alfa, que no siempre está presente, pero algunas veces sí. Y si os fijáis, cuando nos movemos al siguiente punto, al siguiente filtro de longitud de onda, el objeto desaparece por completo y ya no aparece nunca más. Ya dejamos de verlo. Esto es lo que llamamos el corte de Lyman y lo que nos permite saber que este objeto está a una distancia gigante, ¿no? Aparte, para encontrar galaxias lejanas necesitamos campos profundos. Aquí os muestro una porción de uno de los campos profundos más importantes del primer año de James Webb, del proyecto JADES. El proyecto JADES es una colaboración entre el equipo del instrumento NIRCam, que de nuevo es la cámara principal de imagen del telescopio, y el instrumento NIRSPEC, que es el instrumento que hace espectroscopía, lo que hemos dicho antes, lo de recibir la luz, descomponerla en sus componentes. Y este equipo se asoció porque tenían tiempo privilegiado, digamos, tiempo asignado por haber sido los que han creado estos instrumentos a bordo del James Webb y dedicaron ese tiempo a hacer un cartografiado profundo. Aquí lo que os muestro no es el cartografiado completo, es aproximadamente un tercio o un cuarto del tamaño total de JADES, pero la imagen que os muestro aquí tiene una anchura de 6 minutos de arco, que por hacer una idea, 6 minutos de arco es más o menos como un quinto del diámetro de la Luna, ¿no? Es realmente un área muy pequeña de cielo y, como veis, está absolutamente plagada de galaxias, ¿no? Aquí, en esta imagen, tenemos solo unas poquitas estrellas, esta de aquí, esta otra, unas 5 estrellas o 6 estrellas en total. El resto, cada uno de los puntos que veis en esta imagen, es una galaxia fuera de nuestra galaxia. En esta sola imagen, de nuevo, esta distancia es un quinto del diámetro de la Luna. Hay 45.000 galaxias, que es realmente impresionante. Y bueno, JADES ha sido uno de los cartografiados más prolíficos en encontrar resultados en galaxias ultralejanas, ¿no? Aquí ya empezáis a ver que los valores que tenemos de Z, no sé si se ven bien, pero los valores que veis de Z ya están en torno a 9, 10, 11,
Aquí tenemos incluso 12, 13. Son los valores más altos que hemos visto hasta ahora. Estos sí que son galaxias ya muy, muy, muy cercanas al origen del universo. Además, esta imagen en concreto me da pie a hablar de lo que, desde mi punto de vista y desde el tipo de ciencia que yo hago, es el resultado más interesante de James Webb hasta la fecha, que es el aparente exceso de galaxias muy lejanas que vemos en el universo, más allá de lo que predicen los modelos teóricos. De nuevo, voy a ponerme un poquito técnico aquí. Esto que veis es lo que nosotros llamamos una función de luminosidad, que básicamente da cuenta de la densidad de galaxias en función de su luminosidad, de ahí función de luminosidad, en una época concreta del universo, ¿no? Y esto en concreto pues es entre recibo 9,5 y 12, o sea, muy, muy, muy al inicio del origen del universo, ¿no? Lo que veis aquí en el eje de ordenadas son magnitudes, de manera que las galaxias que están más cerca de esta zona son más brillantes, las que están más cerca de esta zona son más tenues, y aquí veis valores de densidad numérica de estas galaxias, es decir, qué cantidad de estas galaxias tenemos en función de su luminosidad. Teniendo en cuenta que esto es una escala logarítmica, de manera que la diferencia entre este punto y este punto no es 1 o el doble, sino 10 veces más. Y lo que estamos representando en todas estas líneas discontinuas punteadas, líneas finas, son las predicciones de los modelos teóricos previos al James Webb. Lo que vemos en la región rosada es las observaciones reales de galaxias con el James Webb. Las observaciones reales de estas galaxias ultralejanas. Si os fijáis en la región correspondiente a las galaxias más tenues, vemos que los modelos sí que aproximan relativamente bien la cantidad de estos objetos que esperábamos encontrar. Pero cuando nos movemos a galaxias brillantes, la discrepancia es evidente, ¿no?, entre los modelos y lo que realmente observamos. De nuevo, estas diferencias son prácticamente un factor 10. Es decir, estamos encontrando 10 veces más galaxias ultralejanas brillantes de lo que predecían los modelos. Y esto, pues, sin duda es algo que tenemos que intentar explicar. Es un resultado que nadie se esperaba. El problema es que la mayoría de estas galaxias tiene su distancia derivada únicamente a partir de datos de imagen, ¿no?, de esta detección o intento de detección del corte de Lyman utilizando únicamente datos de imagen. Y en concreto, antes he mostrado un ejemplo que tenía 25 filtros de imagen, pero es un caso particular de un proyecto muy específico. En general, solo tenemos 4 o 5 imágenes, de manera que estas distancias no son absolutamente precisas. Son las mejores estimaciones que tenemos, pero no son absolutamente precisas. Para que sean absolutamente precisas necesitamos espectroscopía, ¿no?, lo que hemos mostrado antes. Recibir la luz, dispersarla y analizarla en detalle. Y eso hicieron algunos miembros del equipo de Yates. Esta galaxia que os muestro aquí es particularmente icónica, es la galaxia GNZ11, que es la galaxia más lejana confirmada por el telescopio espacial Hubble antes del James Webb. Esto que veis aquí es el espectro, aquí estamos viendo longitud de onda y flujo de esta galaxia, ¿no?, que, bueno, no en vano generaba algunas dudas al respecto de si este objeto realmente se podría considerar confirmado o no. Lo que ellos decían es que aquí estaba ese corte de Lyman que os he dicho, en el que la galaxia deja de verse, ¿no?, en el que la galaxia se va a flujo cero. Un poco dudoso, pero este es el espectro tomado por el James Webb de este mismo objeto, que es el espectro más espectacular que ha habido hasta la fecha de galaxias ultralejanas, en el que, bueno, aquí veis claramente la caída de flujo correspondiente al corte de Lyman y la confirmación de que esta galaxia está a una distancia realmente enorme, ¿no? Además, bueno, hay muchas líneas de emisión reconocidas que, digamos, anclan exactamente la época del universo a la que esta galaxia pertenece. No solo eso, sino que estudios posteriores más profundos encontraron también determinadas líneas correspondientes a ciertos elementos que solo están presentes en la presencia de un agujero negro supermasivo activo. Y bueno, básicamente lo que sucede es que estas líneas son demasiado energéticas para ser producidas por procesos naturales de formación estelar y solo están presentes cuando se liberan esas energías gigantes dentro del proceso de acreción de agujeros negros supermasivos, ¿no?
Uy, bueno, y eso convirtió a esta galaxia además en el agujero negro supermasivo más lejano y sigue siéndolo a día de hoy. De nuevo, esto es un resultado bastante sorprendente. No esperábamos que hubiera agujeros negros supermasivos tan grandes tan temprano en el universo, ¿no? Pero vamos a ver ahora estas otras galaxias de aquí, que como veis son los valores más altos de Z que os he enseñado hasta ahora. También tomaron espectroscopía de estos objetos y de nuevo confirmaron todos estos objetos, ¿no? Aquí veis de nuevo cómo la emisión va subiendo y de repente cae abruptamente, etcétera, etcétera. En concreto, esta galaxia de aquí, GSZ13, pasó a ser, cuando la confirmaron, la galaxia más lejana jamás confirmada con ningún telescopio, ¿no? Pero con el James Webb en concreto. Z13 corresponde a aproximadamente 320 millones de años después del Big Bang. De nuevo, el universo en su conjunto tiene 13.800 millones de años. 320 millones de años es ya casi el nacimiento de las primeras galaxias, ¿no? Y bueno, ya afrontando la parte final de la charla, voy a hablar un poquito más de CIRS, que como digo es el proyecto en el que yo más he trabajado en este año y medio y, bueno, y mucho más antes también para prepararlo, en los últimos 3 años básicamente. CIRS es un cartografiado profundo también. Tiene la particularidad de que utilizó muchos de los instrumentos a bordo del James Webb, o 3 de los 4 instrumentos a bordo del James Webb, y utilizó muchos modos de observación diferentes. Y además eran datos públicos de primera hora, de manera que toda la comunidad tuvo acceso a estos datos y muchísimos de los primeros resultados del James Webb provienen de este cartografiado profundo que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Aquí no muestro el cartografiado completo, son solo las imágenes de la primera época, digamos que esto se ha observado en diferentes fechas y estas son las primeras imágenes. Estas imágenes empezaron a tomarse literalmente el primer día de observaciones científicas con el telescopio James Webb, incluso antes de la famosa aparición de Biden mostrando las imágenes de la NASA. Incluso antes nosotros ya habíamos observado esto, solo que la NASA tenía embargada la imagen y no podíamos utilizarla hasta aquel día, pero ya estaba observada. Y bueno, dentro de los montones de proyectos que han salido, montones de resultados interesantes, os he enseñado algunos ya antes, dentro del proyecto CIRS, hay un objeto en concreto al que nosotros le tenemos un cariño especial, ¿no? Que es este pequeño puntito, como veis. Bueno, esto es una región mínima donde uno sigue haciendo zoom y sigue encontrando galaxias, y este punto en concreto es la galaxia que llamamos Macy's Galaxy, una galaxia brillante, ultralejana. Y bueno, el nombre es un regalo a la hija pequeña de Steve Finkelstein, que es el investigador principal del proyecto CIRS de la Universidad de Texas en Austin. La hija siempre le había dicho que le pusiera su nombre a una galaxia y casualmente encontramos este objeto en los primeros días de observaciones del James Webb, el día de su cumpleaños, y decidimos que en honor a ella le íbamos a poner este nombre a esta galaxia. Bueno, aparte de esta galaxia, que es la que os muestro aquí arriba, hubo otro objeto especialmente relevante dentro del cartografiado de CIRS, que es este otro que os muestro aquí. ¿Vale? Si os recordáis lo que os he enseñado antes al principio con las imágenes de Gran Tecán, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos diferentes imágenes yendo a longitudes de onda más bajas cada vez. Y como veis, pues este es el caso de Macy, el de arriba. Veis que aquí tenemos la detección de la galaxia se hace incluso más luminosa. Aquí ya prácticamente no está detectada y aquí no está detectada por completo, ¿no? La cosa es que en este caso estamos observando en el infrarrojo, de manera que este objeto, su emisión está mucho más desplazada al rojo, está mucho más lejos. Y eso nos daba un redshift, una estimación de redshift de distancia de 11,08. Pero teníamos también este otro objeto. Este otro objeto, si os fijáis, sigue el mismo patrón. Lo tenéis detectado aquí, y aquí incluso se hace un poquito más brillante. Aquí prácticamente no está y desaparece por completo, ¿no? Este objeto tenía una estimación de redshift de 16,5. Este objeto nosotros ni siquiera lo encontramos porque no esperábamos que existieran galaxias tan temprano. O sea, ni siquiera buscamos por esto. Fue otro equipo de la Universidad de Edimburgo que encontró este objeto. Este objeto además suponía
problema para los modelos de evolución de galaxias. Lo que hemos visto hasta ahora, esta sobreabundancia de galaxias que teníamos, de galaxias brillantes, ultralejanas, todavía se puede explicar alterando algunos parámetros dentro, algunos ingredientes, ¿no?, dentro de los modelos de evolución de galaxias. Pero este objeto, si realmente se confirmara a RESI 16,5, sería muy problemático para los modelos de evolución de galaxias, porque sería, además es un objeto brillante, sería demasiado masivo en una época demasiado temprana del universo. O sea, estamos hablando de RESI 16,5, son 240 millones de años después del Big Bang. Estamos hablando que la galaxia más lejana confirmada está a 320 millones de años después del Big Bang. Este objeto sería realmente un problema. Y bueno, conseguimos un tiempo especial para observar estos objetos con espectroscopía, como he dicho antes, para conseguir una estimación exacta de a qué distancia se encuentran. Este es el otro proyecto que yo lidero, del que me preguntaba antes. Y básicamente pues hicimos eso, nos tomamos espectroscopía de esto y de otras galaxias interesantes, no solamente de estas dos, ¿no? Lo que encontramos en el caso de Macy's es que realmente era una galaxia RESIF 11.4, la confirmamos como una galaxia ultralejana. Ahora enseñaré un gráfico que se entiende un poquito mejor que este, pero aquí lo que veis es la emisión, en el centro está la emisión de la galaxia en diferentes longitudes de onda y que llega a un punto en el que desaparece, ¿no? Aquí lo que sería como el corte de Lyman que os contaba antes. Ahora os enseño un gráfico en el que se ve un poco mejor. La particularidad de Macy's Galaxy es que las galaxias previamente confirmadas en JADES, que os he enseñado antes, son galaxias muy tenues. Son galaxias que han sido confirmadas después de haber sido observadas durante muchísimo tiempo. Son galaxias que no están en contradicción con los modelos, no son galaxias que podemos explicar bien. Macy's es una de las galaxias brillantes, de las galaxias lejanas más brillantes, y en concreto es la galaxia brillante más lejana confirmada hoy en día. Y bueno, como ya os esperaréis, en el caso de CIRS 93316, que es este objeto de aquí, lo que encontramos fue muy diferente. Encontramos que su emisión es mucho más progresiva, no tiene un corte abrupto y además encontramos estas líneas de emisión correspondientes a elementos de hidrógeno, de oxígeno, hidrógeno y azufre bien conocidas y que nos confirmaban esta galaxia a un redshift de 4.9, muy diferente a la estimación que teníamos utilizando únicamente los datos de imagen, 16,5. Esto corresponde a una época del universo 1.000 millones de años posterior a la primera estimación con datos de imagen de esta galaxia. Así que, bueno, por una parte, nos quedamos un poco decepcionados de no romper la cosmología, por otra parte nos quedamos un poco aliviados de no romper la cosmología. Y bueno, aquí veis, esto ya es el espectro en una dimensión, ¿no? Aquí lo que veis es energía, longitud de onda. Este es el caso de Macy's. Claramente veis que llega un punto en el que la galaxia tiene ese corte. En el caso de CIRS 93316, lo que encontramos es que estas líneas de emisión tan brillantes, a la distancia específica a la que está este objeto, alteraba simultáneamente varios de los filtros de emisión, que son las cositas que están aquí representadas, con los que se habían metido en imagen, ¿no? De manera que la emisión en este filtro, en este filtro y en este filtro estaban amplificadas por la emisión de las líneas de emisión que son transiciones de determinados elementos. Y eso es lo que causaba que esta galaxia fuera pues, un intruso dentro de las muestras a alto redshift. Este descubrimiento también fue, o sea, no solamente confirmamos esta galaxia, que obviamente es interesante, pero además mostramos a la comunidad de alto redshift, a la comunidad astrofísica de galaxias ultralejanas, este nuevo tipo de objetos intrusos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar nuestros datos, ¿no? De buscar estas galaxias ultralejanas. Y bueno, en otro trabajo posterior confirmamos varias galaxias ultralejanas más, como Macy's, igualmente utilizando espectroscopía. Y bueno, lo que veis aquí es la confirmación espectroscópica, es decir, la distancia exacta a la que estas galaxias están utilizando lo que he explicado antes de dispersar la luz que hemos visto. Y aquí lo que veis es la distancia estimada únicamente
utilizando datos de imagen. Básicamente las galaxias que están cerca de esta línea de la unidad, ¿no? Son galaxias en las que la estimación de los datos de imagen casa bien con la confirmación espectroscópica. En este trabajo, bueno, este trabajo fue la primera muestra estadísticamente significativa de galaxias ultralejanas confirmadas espectroscópicamente, ¿no? Estos son todo galaxias dentro del campo de CIRS. Y lo que encontramos es que, bueno, teníamos este objeto que es el que he enseñado, el intruso a RESI 16, que realmente está a RESI 5, y este otro objeto de aquí, pero el resto de objetos realmente estaban bien caracterizados utilizando únicamente los datos de imagen, ¿no? Y lo que eso supone es que nuestro trabajo refuerza los resultados derivados de las imágenes que os he enseñado antes, de esta sobreabundancia de galaxias brillantes en el universo muy, muy, muy temprano. Y bueno, esto es un poco resumen. Esto no tenía que sonar todavía, pero bueno, lo vamos a aprovechar. Esto es el resumen de los resultados especiales que os he querido traer hoy. De nuevo, hay muchísimos otros resultados de los que podría hablar, pero no da tiempo a hablar de todo ello, así que os he traído estos 4 un poco relacionados con el universo profundo. Tenemos el descubrimiento de estructura compleja, de nuevo estas barras de las galaxias en épocas más tempranas de lo que esperábamos. El descubrimiento de moléculas orgánicas relativamente complejas, tanto en entornos hostiles como en épocas anteriores a lo que esperábamos. El descubrimiento de los agujeros negros supermasivos de baja masa que esperábamos, pero que además estamos encontrando quizás en mayor número o en épocas anteriores a lo que lo esperábamos. Y el resultado que para mí es el más interesante y que es un campo en el que estamos trabajando activamente para intentar explicar es este exceso de galaxias brillantes en el universo muy, muy, muy temprano, ¿no? Unos pocos cientos miles millones de años después del Big Bang. Y eso es todo. Os voy a dejar con un pequeño vídeo que nos hicieron en la NASA, en el Instituto del Telescopio Espacial, del viaje a Macy's Galaxy. Solo decir que aquí la profundidad, la distancia en profundidad es representativa. Realmente la distancia en profundidad tendría que ser infinitamente mayor, pero para que lo veáis. Nuestra Macy's Galaxy, galaxia brillante más lejana confirmada, una galaxia que existió en una época cuando el universo tenía menos de un 3% de su edad actual. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues Ha ahora... estado bien. Ha estado bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es precisamente que el protagonismo también lo tengan pues toda la gente que ha venido a acompañar y bueno, vamos a hacer esa ronda de preguntas o ese ratito de conversación con nuestro invitado y vamos pasando el micrófono si es necesario para que nos escuchemos bien todo, lo pasamos hacia atrás. Es que tengo la petaca aquí, ahí de pie. Lo has dejado tan anodado que vamos a pasar por aquí. Bueno, yo soy Javier. Yo este año he terminado mi máster en astrofísica en Granada
Y estuvimos teniendo justo un día en la clase de cosmología una discusión acerca de, bueno, cómo se forma el agujero negro supermasivo al principio, cómo eran las primeras galaxias, cómo funcionaba eso de tener tantas galaxias al principio y luego tenerla pues, así con estructura más compleja al final, como la nuestra, como Andrómeda. Y una cosa aquí que me he fijado, y que cuando has enseñado has remarcado, mejor dicho, cómo al principio hay una sobreabundancia de galaxias. Cuando tú ves los espectros, realmente son galaxias en fase Starburst, es decir, con muchísimas estrellas, pero ya tienen un agujero negro supermasivo algunas. Y aparte, uno no espera que sean galaxias como la Vía Láctea, que tiene un núcleo, que decir que ya ha estado en una fase, ¿cómo se decía? Elíptica. No lo tiene porque no se ve en el espectro. Tú te esperas que sean galaxias irregulares, poco masivas, con muchísimas estrellas, pero al observarse ya el agujero negro, no solo parece que hay un exceso de galaxias, sino yo también diría un exceso de estrellas. Pues para tú ya tener un agujero negro supermasivo y tener tanta población estelar, no da tiempo que se formen los mergers, ¿no? Bueno, esa es una de las cuestiones que tenemos abiertas, ¿no? Realmente ver qué masa tienen estas galaxias realmente, ¿no? Porque nosotros normalmente derivamos la masa de la galaxia a partir de ciertos patrones, ¿no? A partir de la luz que emiten estas galaxias, a partir de patrones espectrales también que te dicen si estás hablando de estrellas jóvenes, si estás hablando de estrellas más viejas, ¿no? Todo esto influye a la hora de derivar la masa que tienen estas galaxias, ¿no? Y no sabemos exactamente si esos métodos que nosotros utilizamos habitualmente a resis más bajos son todavía válidos en galaxias tan lejanas, ¿no? Porque, como tú has dicho, son galaxias en fase de Starburst, no son galaxias que están en formación de estrellas. En general, todas las galaxias tan lejanas están en formación de estrellas. Y en concreto, no sabemos si cosas como la función inicial de masa son diferentes, es decir, como la distribución de masas cuando empiezan a formarse estas estrellas a lo mejor es muy superior a la función inicial de masa en el universo cercano. Son galaxias que tienen una cantidad mucho mayor de estrellas masivas y por tanto tienen una luminosidad mucho mayor, pero realmente en masa no son tan masivas como podrían ser galaxias más cercanas. O sea que la distribución inicial de masa, no como las de ahora, que tiende a ser mayoritaria en estrellas muy poco masivas, estrellas casi enanas marrones, bueno, no, enanas marrones no, pero estrellas con muy poca masa, allí parece que tiende más a abundancia de estrellas masivas, muy azules, muy brillantes, como tú has dicho, muy jóvenes. Eso, o sea, sabemos que hay más abundancia de estas estrellas en esta época del universo, pero no sabemos si esa abundancia es suficiente para explicar esta diferencia que estamos viendo, ¿no? O sea, es posible que realmente las galaxias ultra brillantes ultra lejanas brillantes que estamos viendo no sean tan masivas como lo serían si utilizamos los mismos métodos, digamos, de estimar la masa en galaxias más cercanas. Sí, yo termino. Sí. A ver, una de las cosas que realmente no sabemos cómo de abundantes son los agujeros negros supermasivos tan temprano. No solo hemos encontrado algunos de ellos, pero el hecho ya de haber encontrado algunos que tengan agujeros negros supermasivos tan pronto es sorprendente. De todos modos, hay que tener en cuenta que los agujeros negros supermasivos que detectamos son aquellos que están acretando material. Eso no significa que otras galaxias no tengan agujeros negros supermasivos. Nosotros pensamos que todas las galaxias grandes tienen agujeros negros supermasivos, solo que algunos están en fase latente, digamos, entre comillas, no están acretando material. Lo que encontramos a estas distancias tan grandes son agujeros negros supermasivos que están acretando material y que por eso somos capaces de ver que están ahí. ¿Más cuestiones? ¿Me ayudáis con la mano, por favor? Vale, gracias. Nos vamos por aquí. Al fondo, al fondo. Bueno, le pasamos el... ¿Qué me pasa? Buenas, yo voy a ser bastante rápido. Pablo, ¿cuál es el redshift más alto que habéis encontrado en observación? El redshift más alto, la estimación de imagen de redshift más alto es la que he enseñado antes de 16,5, pero que al final demostramos que no estaba tan lejos. Sí hay todavía galaxias a redshift 15
que están por observar espectroscópicamente, están por confirmar. Yo personalmente creo que son casos similares a los que tenemos porque, de nuevo, son galaxias un poco más brillantes de lo que esperaría a esa distancia. Tienen un patrón de emisión que se parece un poco al de la galaxia que os he enseñado que resultó ser una intrusa. Pero bueno, hasta que no la observemos, no sabremos si realmente están a esa distancia o no. Aparte de eso, galaxias confirmadas a 100%, ¿no? Con espectroscopía, el récord es 13.2, es la que he enseñado antes dentro del campo de Yates. Vale. Los resultados que aquí se presentan, incluidos los suyos, que se entregan con una probabilidad. Hay una... o son categóricos. Es la galaxia brillante más lejana que se ha encontrado. Quiero decir, una futura observación podría desmentirla. No podría desmentirla, pero podría encontrar una galaxia más lejana. Sí. O sea, los resultados que se dan, a ver, por ejemplo, hablando aquí de esta función de luminosidad, esto está basado en datos de imagen principalmente. Algunas de las galaxias que se incluyen en este estudio pueden tener una confirmación espectroscópica, pero no todas ellas. De modo que las estimaciones de distancia que tenemos a partir de imagen es como la mejor estimación que nosotros tenemos con los datos que tenemos, pero no son confirmaciones espectroscópicas de nuevo. La galaxia que nosotros hemos confirmado como Macy's es una galaxia que está confirmada espectroscópicamente y que sí o sí está a esa distancia y a ese redshift. No pensamos que sea la galaxia brillante más lejana, va a haber galaxias brillantes más lejanas, pero todavía no se han confirmado. Vale, y cuando ha explicado el corte de Lyman, Sí. ha señalado el amigo Lyman alfa, ¿cuál es la información extra que aporta? Lyman alfa. Bueno, es una pregunta bastante técnica, bastante interesante. Lyman alfa es la línea, digamos, una línea de una transición fundamental del átomo de hidrógeno. La presencia de Lyman alfa te dice que esta galaxia está en un entorno en el que ya hay suficiente material ionizado a su alrededor para que esta luz pueda escapar de la galaxia. Normalmente, si esta galaxia estuviera en un entorno neutro, como en esta época del universo o en épocas anteriores del universo, toda la luz que emitiera se absorbería. Lyman alfa normalmente aparece cuando tú tienes ya una región alrededor de la galaxia que ya se ha ionizado, ¿no? Esa galaxia ha generado suficientes fotones ionizantes para ionizar el material de gas neutro que rodeaba esa galaxia hasta un punto en el que los fotones que se emiten en la longitud de onda de Lyman alfa, ¿no? Que está justo al límite de los fotones que el hidrógeno neutro absorbe, son capaces de moverse lo suficiente en nuestra dirección para desplazarse al rojo y pasar a ser menos energéticos en su sistema de referencia que la longitud de onda que absorbería el hidrógeno neutro, de manera que cuando llegan a la región que todavía no está ionizada, ya tienen una energía inferior y ya pueden pasar esa región sin ser absorbidos y llegan hasta nosotros. Lyman alfa es la línea fundamental, o sea, es la línea más importante dentro de la formación de estrellas dentro de la galaxia, pero es la línea más complicada precisamente por esto, porque está justo en el límite en el que se produce esta absorción. Entonces, una línea muy difícil de modelar. Aparte que una línea ultravioleta, ¿no? Es una línea que, por motivo histórico, ha sido mucho más difícil de medir que otras líneas de hidrógeno, como H-alfa, como mostraba antes en otra... Bueno, H-alfa es... esto, que es una línea mucho más fácil de medir, porque además una línea en el óptico, de manera que ha sido medida tradicionalmente mucho más en galaxias cercanas. Y que se utiliza también como un estimador de formación estelar, es un valor que está menos afectado por procesos intrínsecos de la galaxia, es una línea más fácil de modelar, digamos, que Lyman alfa. Gracias. Gracias. ¿Más cuestiones? ¿Alguna pregunta más? Vale, por aquí.
es un poco absurdo la pregunta igual, pero por curiosidad simplemente si tiene algún tipo de relación o se espera una relación entre lo que se está buscando como galaxia dentro del espectro oscuro y Macy. O sea, aunque tú dices como que lideras los dos lados, pero tú lo lideras porque te ha tocado, por así decirlo, o porque puedes asociar algún concepto de uno y de otro porque estás muy lejana, o sea, hay mucha distancia, entonces no sé si es porque te ha tocado o porque de verdad puedes relacionarlo. No entendí muy bien a qué te refieres. ¿Te refieres a esto? Sí, lo de la Dark Age edad y oscura eso. del universo. Y Macy, o sea, ¿son proyectos totalmente paralelos? O O sea, Macy's sería una galaxia cercana a las primeras galaxias que se formaron. O sea, Macy's es una galaxia tan distante que está muy cerca de esta frontera, digamos, entre la edad oscura del universo y cuando se forman las primeras galaxias. Lo que pasa es que no sabemos dónde exactamente está esa frontera. Tenemos que encontrar galaxias como Macy's o galaxias a distancias parecidas a las de Macy's para dilucidar un poco dónde está la frontera entre la edad oscura y lo que se llama el inicio de la época de la reionización, ¿no? Cuando ya empiezan a haber fuentes luminosas formadas. gracias. David. Le pasamos el micrófono a David, que hay que decir que gracias al compañero por haberse traído su maqueta del James Webb. Muchísimas gracias y lo decimos ahora, así que no te ruborices. Buenas, Pablo. Enhorabuena por tu charla. Mira, quería preguntarte algo referente a la espectroscopía de estrellas muy lejanas. ¿Se podría de alguna manera parametrizar el polvo, cómo afecta el polvo interestelar al redshift de estos objetos tan lejanos? De alguna manera estamos hablando de que se puede enmascarar esa antigüedad porque tenemos esa longitud de onda enmascarada porque ese polvo que hay entre nosotros y esa galaxia nos está absorbiendo parte de la radiación y nos está aparentando que esa galaxia realmente es más vieja o lejana de lo que es. A ver, el polvo juega un papel importante en el tipo de galaxias intrusas que nosotros estamos encontrando, ¿no? En concreto. Voy a volver al espectro de CIRS 93319. El problema es que aquí no se aprecia muy bien, ¿no? Quiero decir, el polvo, por ejemplo, no afecta para nada a la estimación de distancia de Macy's Galaxy, ¿no? El polvo no afecta o sea, afecta a parámetros físicos que podríamos derivar de este espectro, ¿no? En concreto, el polvo sabemos que afecta especialmente las regiones del ultravioleta rest frame, ¿no? Del ultravioleta en reposo. Pero no afectaría a la determinación de la distancia, ¿no? Porque la determinación de la distancia depende más bien de encontrar este tipo de patrones de emisión en longitudes de onda concretas. El polvo afecta a la intensidad con la que tú recibes la luz en diferentes longitudes de onda. El polvo sí que es muy relevante en este caso en concreto. ¿Por qué? Porque no solamente necesitas que haya un corte de emisión en la distribución de energía de la galaxia para asignar ese corte, digamos, asociar ese corte con el corte de Lyman que hemos explicado antes, sino que además necesitas que la galaxia tenga una tendencia ascendente, digamos, no tenga un color azul en el ultravioleta, digamos, en este caso, ¿no? O sea, como vemos aquí que la galaxia es menos brillante, aquí se va haciendo más brillante y de repente tiene el corte, ¿no? Eso es un patrón de libro de galaxia ultralejana, ¿no? De galaxia lejana en general, ¿no? El hecho de que esta galaxia tiene un oscurecimiento por polvo enorme, es gigante. De hecho, el oscurecimiento por polvo la hace un objeto interesante en sí misma. Y eso lo que causa es que no tengo una imagen que lo muestre bien, pero realmente, o sea, lo que causa es que estas regiones que están potenciadas por las líneas de emisión, ¿no? Por H-alfa, oxígeno 3, H-beta, que potencian la emisión que vemos en estos filtros, hace que esta tendencia sea ascendente y el oscurecimiento por polvo es lo que hace que en toda esta región, o sea, el oscurecimiento por polvo va disminuyendo la luz que tú recibes de esta galaxia en todo el rango de longitud de onda, progresivamente. Lo que pasa es que
la emisión en estos filtros, como digo, está potenciada por las líneas de emisión, de manera que tú la ves ascendente y de repente cuando llegas aquí, cuando ya no tienes líneas, tu emisión se desploma porque está enormemente afectada por el polvo, aquí. Entonces eso es lo que hace, eso es lo que realmente engañó entre comillas, porque nosotros sabíamos que esto era una posibilidad, pero también teníamos unos resultados que, bueno, que te decían que esta galaxia estaba a residuo 16,5, que era la máxima probabilidad de esta galaxia, ¿no? O sea que el polvo sí que tiene que estar involucrado en este tipo de objeto en concreto, no necesariamente en otro tipo de intrusos tradicionales, ¿no? En los que uno detectaría lo que se corresponde con el corte, bueno, el salto de Balmer en vez del corte de Lyman, que son cosas, bueno, un poco más técnicas de explicar ahora mismo. Esos objetos, pues, igual no se ven tan afectados por el polvo, pero este tipo de intrusos tan específicos sí que se ve afectado por el polvo. Cuando me he referido a polvo también me quería referir al también gas interestelar, ¿no? Que suponemos que hay entre nosotros y esta galaxia, ¿no? Sí. Entonces, tanto si el polvo es verdad que afecta a la luminosidad, este gas interestelar que tenemos, que también está ahí, ¿cómo afecta y en qué corte y en qué longitudes de onda? Sí, o sea, el gas interestelar es la razón por la que existe el corte de Lyman. O sea que sí que afecta, es la razón básica de que exista este corte, ¿no? Es la presencia de ese gas. Aparte de esto, hay un nuevo fenómeno que estamos empezando a observar también, del que nos ha hablado, que es lo que llamamos el Lyman Alpha Damping Wind. Voy a intentar explicarlo también. Normalmente, cuando tú ves la distribución de la galaxia, decimos que eso llega a la longitud de onda de Lyman Alpha y después hay un corte abrupto en la emisión. Pero sí que llegas a observar toda la radiación hasta la longitud de onda de Lyman Alpha. El Lyman Alpha Damping Wind es cuando hay tantísimo hidrógeno neutro alrededor de tu galaxia que incluso algunas partes de la galaxia que tienen una velocidad relativa diferente emiten sus fotones y esos fotones también son absorbidos porque llegan a regiones de hidrógeno neutro que se desplazan respecto a ellas, no de la inmensa cantidad que hay, de manera que la longitud de onda relativa entre el fotón que tú emites y la nube de hidrógeno neutro que la opaca hace que esos fotones pasen a ser más energéticos, no es el caso contrario a Lyman Alpha que estaba explicando antes. Y eso causa una ligera curva. Aquí se ve brevemente, hay algunos casos en los que es más claro. Y esa curva, pues sí que es un efecto nuevo que estamos encontrando, que estaba teorizado también, y de hecho nosotros lo hemos modelado en algunas de nuestras galaxias. Y es interesante porque eso provoca en gran medida la sobreestimación de redshift fotométrico que vemos hoy en día todavía, porque no tenemos modelos que ajusten el redshift fotométrico, o sea, que ajusten la distancia a las galaxias basado en datos de imagen también, o sea, que incluyan este factor. Ese factor lo que hace es que tú en tu imagen asocies el corte a una longitud de onda un poco superior a la que realmente está, porque tienes esa pequeña curva absorbida ahí. Es algo muy, muy interesante. En el caso de Macy's no influye porque tenemos oxígeno 2, o sea, tenemos una línea aquí que claramente nos dice a qué recibe está. Muchas gracias. Nada. Gracias. ¿Queda alguna otra cuestión? Jesús. Hola, Pablo, muchas gracias. Mira, que te quería preguntar, el límite entre la edad oscura y la de reionización, ¿a qué Z corresponde? Esto es lo que no sabemos, o sea, no sabemos cuándo está este límite, no sabemos cuándo empiezan las galaxias a formarse, ¿no? Intuimos que en torno a redshift 15, vale, pero a lo mejor es redshift 20, o sea, no lo podemos saber todavía, estamos intentando encontrar esas galaxias tan lejanas. Sí sabemos cuándo termina la reionización, más o menos, sabemos que la reionización termina en torno a redshift 6, que es cuando consideramos que el universo está reionizado prácticamente en su completitud. Ajá. ¿Y qué necesita, desde el punto de vista técnico, el James Webb para poder llegar a ese límite que estáis buscando de la edad oscura? O sea, no sé, más tiempo de exposición o más, no sé qué puede ser. O cómo os dais cuenta de que habéis llegado. Se sigue requieren
requiere más tiempo de exposición, pero también tú tienes una limitación en los filtros en los que el James Webb observa, ¿no? Digamos que técnicamente James Webb debería ser capaz de llegar, si tuviéramos tiempo infinito, de llegar a observar esta región a Redshift tan alto. Bueno, Redshift como 15 llega, Redshift incluso más altos también debería llegar, no utilizando datos de MIRI, no datos del instrumento que observa en el infrarrojo medio. Pero sí que son observaciones mucho menos eficientes. MIRI tiene un campo de observación más pequeño, requiere mucho más tiempo de observación. Técnicamente se puede intentar llegar, pero igualmente todos estos campos profundos son, como digo, regiones muy pequeñas de cielo. A lo mejor hay una galaxia a Redshift 21 en algún sitio que es realmente la primerísima y nunca llega a verla porque no la pillas con el ¿Hay telescopio. alguna zona del cielo interesante o sea, más interesantes que otras para observar? ¿O da lo mismo porque para cualquier sitio? No, hay regiones que son más interesantes. A ver, no desde un punto de vista del principio cosmológico, ¿no? Que es como homogeneidad, isotropía en el universo. Pero sí hay zonas más interesantes en el sentido de evitar objetos de nuestra galaxia, ¿no? Por ejemplo, los campos de Yates, ¿no? Good South, también el campo en el que nosotros observamos CIRS. Estos son regiones de cielo en las que nosotros sabemos, o sea, regiones de cielo que aparentemente estaban vacías hace 20 años a lo mejor, y hoy en día tenemos 45.000 galaxias allí. Regiones de cielo que tienen muy poquitas estrellas de nuestra galaxia para intentar observar lo máximo posible fuera de nuestra galaxia. Pero no hay aquí un efecto de direccionalidad que te diga que observando en esa dirección va a encontrar más cosas. Simplemente sabes que va a encontrar menos cosas cerca. Lo decía precisamente por el tema de la isotropía, etcétera, por si acaso resulta que no es tan isótropo y homogéneo todo como se pensaba. Por eso... Yo creo que eso es algo que no podemos medir ahora mismo a estas distancias. Ese es el tipo de ciencia que va a hacer Euclid, por ejemplo, observando campos mucho más grandes, o el tipo de ciencia que va a hacer Roman cuando se lance, ¿no? Un telescopio con las capacidades del Hubble, más o menos, también observa en infrarrojo, pero campos gigantes, ¿no? Campos mucho más grandes. Eso es el tipo de ciencia que ellos van a hacer, como observar más cerca, pero áreas mucho mayores de cielo. Y bueno, desde el punto de vista del propio telescopio, se sale un poco de lo que estás explicando en la charla, pero está relacionado con el telescopio. Nada más lanzarlo, empezó a haber algunos problemas con él por el tema de impactos de meteoritos, o bueno, de micrometeoritos y demás que le habían dado y tal. ¿Hay más problemas del que se pensaba con eso, o está dentro de lo esperable, o va a limitar demasiado la vida útil? ¿O cómo? No, en general ha estado dentro de lo esperable. Sí que es verdad que hubo uno particularmente gordo, gordo entre comillas, realmente no sé qué tamaño tiene, pero tiene un tamaño de fracciones de milímetro, incluso menos. Pero sí que fue un impacto mayor de lo que se esperaba. Y sí que ha habido medidas al respecto. O sea, hay épocas en las que tú no puedes apuntar en cierta dirección porque eres más propenso a recibir impactos de meteoritos en lo que es la órbita del James Webb y de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, según qué proyectos tú propongas y según qué épocas necesites observar, tienes que tener en cuenta esas limitaciones. No solo en caso de proyectos muy específicos que requieran obligatoriamente observar en cierta dirección cierto día del año, te van a permitir que te salte esas limitaciones. Pero en general no debería afectar a la vida útil del instrumental. Muchas gracias. No vale preguntar por colimación, ¿eh, Jesús? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Queda alguien más? ¿Alguna cuestión más? ¿O... Nadie, ¿no? ¿No queda nadie? Bueno. Pues yo creo que lo que queda, por favor, acompáñame, María Victoria, lo que queda es... fotos para que dejar mucha documentación del evento porque me ha parecido maravilloso, muchísimas gracias de verdad por ilustrarnos de esta manera, ha sido espectacular y bueno, espero que te gusten las fotos que he hecho. Yo además he estado disfrutando mucho porque yo soy fotógrafa y muchas de las cosas que decía, aunque me
Me encanta el tema, pero no llego a vuestros niveles. Está clarísimo por el nivel de las preguntas, que yo digo, bueno, ya no pregunto nada porque, No, pero porque voy a no te preguntar quedes una con las ganas. tontería. Pero bueno, por lo menos conocía toda la temática del espectro visible, infrarrojo y demás por el tema de la fotografía, ¿no? Que hay unos elementos comunes que digo, bueno, por lo menos de algo me entero. Pero ha sido realmente, vaya, la palabra es alucinante. Así que muchísimas gracias. De verdad que cuando quieras dar otra charla, tú aquí tienes tu casa. Gracias. Y seguro que todas las personas que componéis esta maravillosa asociación pues también están encantados. Y nada, que aquí tenéis vuestra casa, que el Ateneo es la casa de todas las personas que les encanta la cultura y desde luego esto es cultura de altísimo nivel. Así que nada más, de verdad que encantados y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Simplemente recordaros que la charla la vamos a colgar cuando hagamos la edición del vídeo y podéis también disfrutarla. Muchísimas gracias al compañero Benjamín y a todos los que han hecho posible pues que Pablo esté aquí y sobre todo tus ganas de compartir esta charla que hemos hecho y que hemos disfrutado aquí en el Ateneo. Lo dicho, gracias.